Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, en 2009, el Gobierno de España, de forma hábil, puso sobre la mesa recursos adicionales en el sistema de financiación autonómica. Se aumentaron las cesiones de impuestos a las comunidades, asignándole el 50% de cesión del IRPF, del IVA, frente al previo 33 y 35%. Sin embargo, la capacidad real de las autonomías para influir en el volumen de ingresos fue muy desigual y el sistema de financiación no aproximó correctamente la capacidad fiscal de cada autonomía. Pero lo peor, a pesar de la inyección de recursos adicionales, como ha comentado la señora consejera, gracias, por cierto, por su intervención, no lo he mencionado, es que no se compensó la brutal caída de ingresos impositivos, porque el principal problema de las cuentas españolas y, por ende, de las cuentas andaluzas son los ingresos públicos, no los gastos. Por eso nunca entendimos ni entenderemos su bajada impositiva del tramo autonómico del IRPF en estos presupuestos. La crisis de ingresos fue motivada por la crisis, sí, pero también por unas irresponsables políticas del Partido Popular que agravaron la situación con una reforma fiscal injusta y regresiva, una reforma laboral que precariza el empleo y reduce las cotizaciones, una política de bonificaciones que además es ineficaz para crear empleo. Los datos de ejecución presupuestaria confirman que las políticas austericidas ni siquiera han servido para el objetivo que tenían previsto, la reducción del déficit público. Estaba fijado en el 4,2% y ha quedado en el 5,16%. A Podemos no le sorprende ese dato. ¿De verdad esperaban que con políticas de gasto restrictivas y procíclicas, con una nefasta política fiscal de merma de ingresos, iban a conseguir ese objetivo? Es un contraejemplo de política económica frente a la crisis para estudiantes de primero de Economía. Este mismo año, de nuevo, estamos ante unos presupuestos que prolongan la austeridad. Se prevé un aumento de los ingresos del 4%, pero se lleva a cabo una política de restricción de gasto público de un 4,4%. Y el incremento esperado de ingresos se dedica a satisfacer servicios públicos, a políticas de creación de empleo, a reducción de desigualdades, al sistema de financiación autonómica. No, para nada. Ese aumento de ingresos se dirige a una drástica reducción del déficit. Lo sabíamos. Sabíamos ya que la prioridad era el pago de la deuda, de sus intereses, porque el punto de inflexión estuvo en el 135. Sabíamos que pagaríamos los desmanes financieros, los papeles de Panamá, el rescate de las entidades financieras. Sabíamos que con sus políticas estaban sacrificando la economía del 99% y siguen con la incoherencia para el 99%. Austericidio, ¿qué es andalucidio? Siguen con la coherencia con los compromisos de recortes firmados con Bruselas, que prevén una reducción de 5 puntos del déficit en los 4 años, y eso a pesar de no cumplir con el déficit este año. Los recursos adicionales recibidos en 2009 por las autonomías no compensaron la abrupta caída de los ingresos que sufrieron desde 2010. Usted sabe, señora consejera, que los recursos adicionales para mejorar los servicios públicos y reducir las diferencias de financiación fueron del todo insuficientes para erradicar las desigualdades por habitante del sistema. Además, la complejidad, la opacidad en el diseño de este modelo acabó conservando la principal deficiencia que mantenía el anterior, la inexistencia de un criterio claro en el reparto de los recursos. Es que, además, falta la representación de los intereses territoriales en los procesos legislativos a nivel nacional. Desde el Grupo Parlamentario Podemos, Andalucía, consideramos que presenta las siguientes carencias el modelo de financiación autonómica actual, señora consejera. La suficiencia de recursos de las comunidades autónomas no está garantizada. ¿Cuándo se va a abordar el problema de la suficiencia global e individual de las comunidades autónomas para prestar servicios transferidos en condiciones de igualdad en todo el territorio? Cuando decimos Andalucía como la que más, nos referimos a la necesaria superación de los resortes que nos impiden ejercer el autogobierno y cumplir con los preceptos de nuestro Estatuto de Autonomía. Cuando decimos Andalucía como la que más, no estamos pensando en dejar a nadie por debajo, sino en reivindicar el lugar que nos corresponde por derecho, por nuestros principios estatutarios, por nuestra historia como pueblo andaluz. Decimos sí a la igualdad, pero no a la uniformidad en la forma de alcanzarla. La financiación autonómica recibida
depende del cálculo de nuestras necesidades de gasto totales. A su vez, esas necesidades de gasto totales de Andalucía y del resto de las comunidades autónomas de régimen común resultan de la negociación política y de los recursos que se venían recibiendo del sistema anterior. ¿Qué se consiguió así? Mantener el status quo, cuando lo que hacía falta era una cuantificación más precisa de las necesidades de gasto. En el reparto de los recursos adicionales se han producido desigualdades porque las comunidades autónomas antes del reparto, que tenían una financiación per cápita superior a la media, quedaron por encima de la media. ¿Qué pasó con Andalucía? Recibió menos recursos adicionales, por lo que aumentó aún más su diferencia con el resto de las comunidades. Este sistema de financiación autonómica no garantiza un nivel mínimo de prestación de servicios públicos fundamentales. No hay criterios objetivos para valorar cuánto se necesita para satisfacerlo. ¿Dónde se sitúa Andalucía? En el déficit de la financiación de los servicios públicos fundamentales. Andalucía como la que menos, la tercera por la cola, en la financiación per cápita para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Ese es nuestro lugar, ahora mismo. Necesitamos un debate sano, necesitamos un debate sereno para dejar de ser lo último de la cola también en esto. El actual sistema de financiación autonómica revela profundas desigualdades de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. Se aplica con inobservancia del principio de lealtad institucional. Nunca se ha realizado la valoración del impacto y compensación debida a la modificación de normas con impacto en los ingresos y gastos de las comunidades autónomas, incumpliendo lo establecido en la LOFCA y en la Ley 22/2009. Este sistema de financiación autonómica también presenta problemas con la entrega a cuenta. En definitiva, tercera comunidad con menos financiación per cápita para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Infrafinanciación per cápita. Insolidaridad en el reparto del incremento de la recaudación de la subida de algunos impuestos como el IVA o los impuestos especiales. El sistema de financiación autonómica, tal y como está configurado en estos momentos, es todo menos un pacto por la igualdad. De hecho, ha incrementado la brecha entre autonomías. Señora consejera, señorías, necesitamos un debate sano que no enfrente pueblos entre sí. Un debate sano de financiación autonómica que encierra un debate territorial donde Andalucía tiene unos preceptos estatutarios claros para los que necesita poder desarrollar de forma sostenible y sostenida sus competencias. Esa es la mano tendida de Podemos en Andalucía, encontrar la patria en lo público, en lo común, en la defensa de nuestros servicios públicos fundamentales. Sabemos que los tiempos del dame más financiación sin el incremento del tamaño de la tarta a repartir han terminado, a no ser que hablemos de políticas que aumenten el tamaño de la tarta, porque detrás de ese modelo de financiación hay un modelo de desarrollo agotado. El modelo de crecimiento insostenible, de base urbanística, de altos niveles de corrupción, ese modelo ha fracasado. Nuestro 30% de paro muestra que las bases de ese crecimiento eran débiles e irrecuperables. Andalucía, por ahora, es una comunidad dependiente en sus ingresos públicos del Estado y de la Unión Europea. Entender nuestra peculiaridad es entrar necesariamente en el debate centro-periferia, entrar en la identificación de los intereses andaluces con los de otras periferias, nuestra identificación con el sufrimiento de las personas griegas, de las personas refugiadas, nuestra identificación con la marginalidad y su superación. La idea firme de este pueblo andaluz, trabajador como el que más, que no quiere miseria, que no quiere limosna, la gente se harta de decírnoslo. Este pueblo, señorías, quiere trabajar dignamente, cobrar por ello y pagar sus impuestos. Ese es nuestro 28F, ese fue nuestro 4D. Señora consejera, los de abajo que tienen que pagar impuestos, pero saben que tienen que trabajar para hacerlo, tienen que recibir salarios más altos, suficientemente dignos, tienen que cotizar. Esas son las políticas que queremos, las de capacidad adquisitiva para poder alimentarse, pagar los recibos, el alquiler, la hipoteca, irse de vacaciones. Las políticas de austeridad, las reformas laborales han agravado las consecuencias sociales de la crisis, profundizaron la recesión y retrasaron la recuperación, pero también han acabado empeorando la situación de las cuentas públicas. En Andalucía tenemos una responsabilidad. No se puede mirar a otro lado, hay que ejercerla, señora consejera. Las comunidades autónomas tienen la responsabilidad principal con los servicios públicos fundamentales, pero también con el resto de las competencias que tienen que ejercer. No pueden ahogarse con objetivos de déficit imposibles, sin cumplir.
con el coste del deterioro de esos servicios detrás de los que se encuentra la garantía de derechos humanos. La prioridad es garantizar recursos a las comunidades autónomas que permitan, además, mejorar su exposición financiera y su capacidad para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Señora consejera, no habrá modelo de financiación autonómica que pueda suplir la verdadera necesidad de esta tierra. Un modelo de desarrollo que tenga en su base la educación y en su cúspide la investigación, el desarrollo y la innovación. Un modelo que colectivice los cuidados, que fortalezca los sistemas de protección social, con unos sectores productivos consolidados y que recupere el control de los recursos productivos. Como usted decía, un debate que no es solamente de la financiación autonómica, sino un debate mucho más amplio del modelo de Andalucía que queremos. Muchas gracias. Gracias, señora Lizárraga.